Creo que el principio del reino, el principio de ustedes son la sal, ustedes son la luz, hoy tenemos que apropiarlo, ¿no? Decir, sí, esta es mi responsabilidad, yo tengo algo que hacer en el reino. La semana pasada hablábamos acerca de ese momento en la tentación de Jesús, ¿no? Donde el diablo le ofrece todos los reinos. Poníamos el énfasis en el detalle que nos da Lucas, donde Lucas dice, en un instante le mostró todos los reinos de la tierra habitada, con lo cual ese momento habrá sido muy intenso, ¿no? Donde Satanás le muestra a Jesús y le da la posibilidad de recuperar un reino. Jesús había dejado su reino, había salido del reino de los cielos para hacerse uno de nosotros, para vivir entre nosotros y enfrentar la cruz, y lo que Satanás le ofrece es un reino pero sin cruz. Entonces decíamos la semana pasada, el reino de Dios incluye la cruz, ¿no? Entonces ahí hablamos de mantener un balance entre, no es un llamado a sufrir continuamente y a pasarla mal, con la esperanza de ultratumba de que un día estaremos en la presencia del Señor. No, pero tampoco es todo va a estar bien siempre, tampoco es una promesa hueca o barata de exitismo o triunfalista, donde todo está bien, si tenés fe o si orás, Dios va a responder siempre. Y la idea de que Dios es un genio de lámpara, que si uno la frota un poquito, responde a nuestros antojos. Tampoco es eso, ¿no? Entonces tenemos que pensar, tener una visión de largo plazo y ver el reino de Dios ahora, con esperanza, con fe, con promesas, pero empezar a vivir ahora, en el día a día, alguna expresión del reino de Dios, ¿no? Entonces, ese reino de Dios, ese reino que Jesús propuso, que Jesús trajo, ese reino incluye cruz, incluye renuncia, incluye a veces sufrimiento, es el camino. Vivir en este mundo, la existencia misma nos propone el sufrimiento paso a paso. Entonces, no tenemos un sello de exención de sufrimiento en la espalda los que desarrollamos una vida de fe. Pero sí tenemos la promesa del Señor de que Él estaría con nosotros todos los días. Entonces, eso nos da un valor, eso hace que podamos tener una perspectiva, una cosmovisión del reino de Dios diferente, ¿no? Porque no estamos exceptuándonos del sufrimiento o esperando que nada malo nos acontezca. No estamos esperando que todo vaya viento en popa y que siempre seamos exitosos y nos vaya bien en todo lo que hagamos. No estamos esperando eso, no borramos, no nos abstraemos de la realidad que nos toca enfrentar. Pero sí nos enfrentamos a ella con la seguridad de que el Señor está a nuestro lado, de que Él pelea nuestras batallas con nosotros. Entonces, me parece que esta idea del reino que estamos manejando y desarrollando paso a paso, sin ninguna prisa, semana a semana, en los últimos sábados, los últimos 4 o 5 sábados ya que estamos en el tema del reino de Dios, me parece que nos desafía a tener otra cosmovisión, integrar este concepto a nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy quiero ampliar, quiero meterme en un concepto, si quieren ahí tener presente para anotar o para después hacer una devolución o disparar la conversación cuando este video termine. Está el pasaje que seleccioné para hoy, es en Lucas capítulo 22, que podría ser un paralelo, debiéramos verlo junto con San Juan 13. Tratan el mismo momento, ahora lo voy a poner en contexto. Lucas 22, 24 al 30 voy a leer. Y dice así: hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Pero él les dijo, refiriéndose a Jesús, ¿no? Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o hacedores del bien. Mas no así vosotros. No será así con vosotros, sino que entre vosotros el mayor como el que es más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Esas son las palabras de Jesús a los discípulos y hay que ponerlas en el contexto de que es el día donde se establece la Santa Cena, o es el día de la última cena. Este episodio, estas palabras de Jesús están en el marco del cuadro, ¿no? La última cena, recuerdan por lo menos la imagen, es la última Pascua que Jesús celebra como hombre aquí. Ese día tenemos ese encuentro de los discípulos en un aposento, una casa que fue preparada para la ocasión, donde Jesús inaugura ese momento diciéndoles: no se imaginan cuánto deseé compartir este momento con ustedes. Y ese momento, más allá del cuadro renacentista, está presente. Lo tenemos vívidamente. La cristiandad alrededor del mundo recuerda ese episodio, porque ese día Jesús les dice: yo no voy a participar más de estos emblemas hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Ese día ocurren distintos sucesos, hay un cúmulo de sucesos que ocurren durante esa cena. Lucas y Juan nos dan algunos detalles, ¿no? Nos dicen que ya Judas había pactado entregar al Señor, está esta discusión de que uno de los discípulos le pregunta o le dice al que Jesús amaba mucho: preguntale a ver quién es el que lo va a entregar. Y hay una cuestión ahí de infidencia entre los discípulos. Hay mucho detalle acerca de cómo se desarrolló ese encuentro, esa cena. Y uno de los detalles que nos cuenta Juan en el capítulo 13 es que esa noche, después de haber cenado y después de haber terminado de instaurar lo que para nosotros es la Santa Cena o la Cena del Señor, Jesús se pone de pie, de acuerdo a la costumbre de la época. Se levantaba quien hacía de anfitrión o quien era la persona importante en la mesa después de haber cenado. Se acercaba a un lugar que estaba dispuesto para lavarse las manos. Y lo que hace Jesús es, en vez de, después de lavarse las manos, es ceñirse la toalla a la cintura, cargar una palangana con agua y lavar los pies de los discípulos. Entonces, en ese contexto, todo eso ocurre la misma noche. Hay un incidente, una discusión con Pedro, porque Pedro dice: a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice: mirá, si no te los lavo no vas a tener parte conmigo o parte en mi reino, dice alguna traducción. Entonces Pedro dice: no, entonces Señor, lávame todo, de los pies, la cabeza, el cuerpo entero. Bueno, hay mucho para ver en detalle de todos esos incidentes, pero particularmente está esta descripción o esta comparación que Jesús hace, de alguna manera escuchando o sabiendo la discusión que tenían los discípulos. Pensaba estos días, tal vez Jesús estaba diciendo: cuánto he deseado estar con ustedes en este momento, o en otro momento de la cena, tomando la copa, dijo: este es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, o este es mi cuerpo, señalando el pan. Y tal vez los discípulos, mientras Jesús decía eso, tal vez los discípulos estaban hablando: che, ¿quién será más importante? Me parece que fulanito tiene más chance. Y otro decía: no, yo creo que sin duda voy a estar ocupando un lugar de privilegio en el reino. Esta era la discusión que estaba en los discípulos. Y recordaba, pensando esto esta semana, bueno, la verdad que tuve algunos momentos un poco medio flasheros. Yo digo, si los discípulos hubieran tenido un celular durante esa cena, cuando Jesús, me imagino las selfies que hubieran tirado durante esa cena, cuando Jesús les dice: mucho tiempo deseé compartir este momento con ustedes, y posteando con Jesús acá, el que más ama al Señor, tingui, foto para el Instagram o para el Face, ahí tratando de sobresalir o de mostrar su cercanía con el Señor. Como Jesús les había hablado mucho del reino a lo largo de estos 3 años, estamos a 3 o 4 días de la crucifixión, de la muerte del Señor. Así que ya habían escuchado estos muchachos todas las enseñanzas que Jesús dio acerca del reino. Y en todas esas enseñanzas Jesús transmitió el concepto. Y evidentemente ahora los muchachos están preocupados por quién es el mayor. Hubo también entre ellos un altercado o una discusión acerca de quién es el mayor. Y Jesús, sabiendo eso, tal vez mientras él estaba con el tema de la cena y de la copa y hablándoles de lo trascendental del momento, ellos
Tal vez Jesús vio como quien se está mandando un mensaje, ¿no? Diciendo, "Chi, parece que yo soy más grosso". Y otro respondió, "No, creo que te equivocaste, mirá estas selfies". ¡Pum! Tal vez Jesús viendo eso dice, "Che, muchachos, acá otra vez aparece la imagen de dos reinos. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no va a ser así". Y otra vez tenemos acá dos modelos de reinos, ¿no? El modelo o la enseñanza que Jesús da, más allá de lo que enseña ese día con la Santa Cena, hay un acto de Jesús que es una enseñanza para la iglesia, es una enseñanza para sus discípulos en ese momento, y creo que hay algo para nosotros también acá. Este principio de el mayor es el que sirve, muchachos. El mayor no es el que recibe honores o el que recibe privilegios. El mayor es el que sirve, el que se ciñe la toalla, el que se remanga, el que está dispuesto a meterse en el barro. Ese es el mayor en el reino de Dios. Entonces, tal vez con tantos siglos de historia nos hemos perdido un poco de esta verdad hoy en el siglo XXI que somos iglesia. La iglesia tiene un trasfondo, tiene una cuestión oscura ahí, ¿no? Donde algunas personas se entronizan o se consideran respetadas o poderosas por posición o por prestigio o por dinero. Y la verdad que Enjoy está muy lejos de eso, ¿no? Ceñirse la toalla no es para cualquiera. Asumir el reino de Dios demanda un compromiso muy jugado, porque uno no está esperando beneficios, uno está listo para dar. Creo que cuando Jesús le dice a los discípulos, muchachos, con ustedes no va a ser así, Jesús les está hablando de un principio del reino ahí. Acá el mayor es el que sirve, el mayor es el que hace, no el que espera que hagan por él. Jesús les da una gran clase a estos muchachos, una gran clase de, tal vez de liderazgo, tal vez de actitud. Jesús, Juan, cuando nos cuenta este incidente, Juan dice, sabiendo de dónde venía, sabiendo quién era y hacia dónde iba, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, se ciñó la toalla. Después miren con tiempo Juan 13, es apasionante ese episodio. Las definiciones que dice Juan. Juan explica por qué Jesús pudo lavar los pies de los discípulos. Y ese es un principio de reino. Jesús sabía que su reino no era de este mundo. Él podía ver el reino de Dios. No estaba en la pequeñez de quién es el mayor, de quién tuvo la mejor idea, de quién va a tener más recompensa, de quién es más poderoso. Jesús estaba más allá de esas cuestiones. Por eso pudo ceñirse la toalla. Hay que ceñirse la toalla, amigos. Hay que asumir que tenemos un reino, que el Señor nos ha asignado un reino que no es de este mundo y en donde nos diferenciamos de todo lo que conocemos. Hay otros valores, hay otra jerarquía de valores en este reino. Yo les propongo que esta semana nos hagamos de la idea de servir, nos agarremos, nos abracemos de esta idea. Que cada uno tenga un espacio, un momentito en su día. Yo sé que algunos lo hacen, yo sé que algunos lo están haciendo. Están preocupados por lavar pies, están listos para hacerlo. Comparten su fe en sus lugares de trabajo, tratan de transmitir esperanza con las personas que el Señor pone en el camino. Pero me parece que eso está muy bien desde lo personal, pero como comunidad de fe tenemos que tener un norte, tenemos que tener un lugar hacia donde ir, tenemos que unificar esfuerzos, intencionalmente, proactivamente, en decir, che, hay que comunicar el Evangelio, tenemos que ser sal y luz acá. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo, hay que ceñirse la toalla, hay que asumir un rol, que es el de servicio, no es el de sentarse a la mesa. Y me parece que esta nueva normalidad nos desafía a ver cómo lo hacemos. No alcanza con saber qué tenemos que hacer. Tenemos que orar mucho y escuchar voz de Dios acerca del cómo.
¿Cómo lo vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo haremos? Nos ponemos la toalla y eso nos iguala. Es un uniforme que no está muy bien visto, no tiene gran prensa. Es decir, yo soy un siervo, soy un esclavo, soy un servidor. Es un principio del reino. Jesús dio esta clase, esta tremenda lección en la última cena con sus discípulos. Con ustedes no va a ser igual.